Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, el versículo 8. Vamos a mirar un poco, ya sabemos cuál es nuestro contexto histórico, nuestro estudio bíblico de este capítulo 4, donde encontramos el versículo 8. ¿Qué sucede? Dice, llevaron la cabeza de Isboshet a David en Hebrón. Se refiere a los hijos de Rimón de Beerot, que es Recab y Baana. Orjaibe, ella venía cangüe de Isboshet a David en Hebrón. Y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Hijo de tu enemigo number one Saúl, como huermando Ashwe, que atentaba contra tu vida, porque siempre Saúl. Hoy Yahvé ha vengado al rey mi señor de Saúl y su linaje. Ya. Entonces comienza y le quieren justificar, ¿verdad? Recab y Baana quieren justificar su acción. A ver, de David Piña, Canguena, Avena y Isbosh, nave. Es mañana poner que fotografía que ya se todavía y foto, ya, una manera de decir que lo hemos hecho. Y venimos y te traemos y nos congraciamos contigo. ¿Por qué? Y porque ya no tenés enemigo. Es como para decir y pensar. Aumene la ñandeo, vea, hoy con ñandeo, aumene ñandeo, bebe ya yepopeteta, ya zapucaita, ya embocaputa, trepotreo, lo que sea. Haya celebrar de banquete con India lleva. Recab y Baana. ¿Por qué? Y porque pejoja peyucayo a peorupe iñaca weana aveina peoan bio etcétera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es lo que aquí se nos está presentando. Pea la diseñan de Ina en el versículo 8. Pero pilla esa taina, ya vamos a continuar a ver versículos 9, 10, 11 y 12, bebé, porque el capítulo 4 va a concluir en el versículo 12, del 1 al 12, es sobre la muerte de Isboshet específicamente, porque el autor sagrado nos quiere enseñar algo. Y bueno, así es que, queridos amigos, este capítulo 4, en su contexto histórico, nos está mostrando y narrando la muerte de Isboshet, hijo del rey Saúl. Porque después de la muerte, sabíamos ya eso en el capítulo 1, Isboshet fue proclamado rey, pero su gobierno era débil, porque el que iba detrás y al frente de todo esto era Abner. Todo dependía del general Abner. Sin embargo, cuando Abner muere, Isboshet quedó totalmente indefenso. Añadió Abner o Isboshet como el famoso y tiritero Yahshua Peya, pero al final de cuentas Isboshet, que es el rey, no es el que va a manejar las teclas, sino que el que va a manejar siempre va a ser Abner. Al final de cuentas, a ver la presidenta en la títere,
ahí está al frente para hacer nada o para congraciarse también con el que está manejando a los títeres. Y por eso Ishbosheth quedó así indefenso. Y ahora, ya que está totalmente indefenso también, es asesinado por estos dos, ¿verdad? Por Recab y Baana. Pero con otras intenciones, ¿verdad? Ellos tienen la intención de congraciarse con David. Porque acuerdo se imagina que el ejército de Ishbosheth, con la ausencia de Abner, con su muerte, ahora se va a dar una estampida, un desbande total. Va el oyaputa sin Abner. Abner tiene gran experiencia. Saúl le lleva a incursionar incluso en la persecución que llevaron contra David. Abner era siempre el jefe del ejército. Imagínense, ahí nos contaba que él estaba al frente de 3,000 soldados de los mejores, ¿verdad?, del ejército de Saúl. Pero eso era diciéndonos que hicieron otra vez una elección de los mejores soldados para perseguir a David. Pero aquí nos hace entender totalmente otra cosa. Que David entonces no aprueba ni nunca aprobó ningún acto ya vandálico. David en todo caso va detrás de la justicia. Es un hombre muy leal, es un hombre de palabra. Pero esa caña desde el primer momento en que aparece en escena. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma,
madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es
lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 8 del capítulo 4, segundo libro de Samuel. Llevaron la cabeza de Isboshet a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Hoy Yahvé ha vengado al rey mi señor de Saúl y su linaje. Bueno, eso es lo que se nos presenta, eso es lo que se nos dice. Ya sabemos todo el intríngulis ya es europea, ¿verdad? De lo que viene desde atrás. El ejército, en su contexto histórico, de Isboshet se había debilitado totalmente porque Abner fue asesinado por Joab. De cierta manera también Joab, entre comillas, él está cumpliendo un poco lo que él mismo quería. Porque ellos, y no, a ver, Abner o ya ponen ni alianzas y David. Pero yo no confío, absolutamente no confío en Abner. Y sí, de cierta manera podría decir eso también, ¿verdad? Joab, porque él estaba al frente del ejército de David y conocía también todo el movimiento de las tropas, conocía muy bien qué es lo que por ahí decían, pero después no se cumplía, ¿verdad? Al llegar Joab con toda su tropa, le comunicaron: ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey, pero el rey ya lo ha despedido. Y él se ha marchado en paz. Ahí está, se ha marchado en paz.
Porque lo que quiere Abner es que David tome represalia contra Abner, con todas las cosas que le había causado a David y a Joab también, porque Joab es el sobrino de David, y Joab, Abisai y Asael. Los tres son hijos de la hermana de David. Y entonces por eso es que ante la muerte de Asael que había hecho Abner, más toda la situación de guerra que presentaba y llevaba al frente Abner con el ejército de Saúl, ahora de Isboset, y ve a Joab. Y por eso, entonces Joab fue hasta el rey y le dijo, ¿qué has hecho? Le interpélalo, como si fuese cualquier mitaí, ¿verdad? Joya, hola, rey. Abner ha venido a ti y tú lo has despedido y él se marcha. Vaya, ve a tío, porque su tío, ¿verdad? Vaya, ve a tío. Por eso seguramente que también tenía tanta afinidad, joya, hola y tío, ve. ¿Por qué? Tú conoces bien a Abner, hijo de Ner. Seguramente ha venido a engañarte, tío. Eso entendéis, ese tío, al averiguar tus movimientos y descubrir todo lo que haces. Bueno, y ahí continúa. Después ya sabemos que él organiza, hace también una traición. Una traición. Recuerden que David es muy leal. Él enseguida dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Delante de Yahvé para siempre la sangre de Abner, hijo de Ner. Y miren lo que dice después. Incluso no le perdona a su propio sobrino. Que la sangre, ¿verdad?, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que no falten en la casa de Joab hombres que tengan flujo de sangre. Imagínense. O lepra. O que anden con muletas. O que mueran a filo de espada. O no tengan que comer. Imagínense. O sea, como nosotros habíamos estudiado y como nosotros habíamos hablado, siempre David se presenta como un hombre muy leal, muy fiel. Vamos a ver ahora qué sucede con la muerte de Isboset, porque estos dos, Recab y Baana, le traen la cabeza y le presentan, llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo, Saúl, que atentaba contra tu vida. O sea que ellos le ponen bien aquí todos los argumentos y que tú amuesan la David o Gendú, a aprobar su gato, eso que ley bendición. Por fin, amigo, puedo agradecerte, Yahweh, lléveme la pella, poja, huevo, pea, peyucano, etcétera, 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 lleva. Y entonces no vamos a decir cosas groseras, ¿verdad? Pero, quién sabe, no. David no está de acuerdo con la deslealtad y la infidelidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas?
¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El día de hoy tenemos del libro del Génesis, capítulo 37, del 3 al 4, y luego del 12 al 13a y del 17b al 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar dónde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa.
pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Y así continúa esta historia que nosotros conocemos. Después José vendido por sus hermanos. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, este es un problema fratricida. Frater, fratricida, sida, ¿verdad? O sea, muerte, matar al hermano. Pero ¿por qué normalmente, queridos amigos? ¿Y por qué no aceptamos la diferencia entre nosotros mismos? Es la misma historia, en síntesis, narrada de otra manera y en otra circunstancia, pero con la misma sustancia, el mismo elemento, Caín y Abel. Es la misma historia. No queremos aceptar la diferencia. Por eso es que después también el Nuevo Testamento nos anima y nos enseña, a través de Pablo principalmente, cuando hace el ejemplo del cuerpo. Hay mucha diversidad, dice, el ojo es diferente del oído, de la boca, de la mano y de cada uno de los miembros del cuerpo, dice. Pero sin embargo todos son muy importantes porque cada miembro forma la unidad. Aquí sin embargo estamos viendo la misma cosa. Matémoslo porque no aguantamos. Es el privilegiado, es el soñador. A ver dónde paran sus sueños. Y así, queridos hermanos, nos carcome, ¿verdad?, la envidia, nos carcome la maldad, nos carcome el poder ver que otros están surgiendo. Y entonces, ya digo, ya con la famosa guillotina, pero guillotina horizontal. Tuya lleva, hoy la olla pomía la hiponamía. Y eso, queridos hermanos, les tengo que decir que en todos los niveles nosotros encontramos eso, ¿entienden? En todos los niveles, en todas las instituciones. Así es que tenemos que hoy convertirnos una vez más, ponernos ante el Señor en este tiempo de Cuaresma. Y con eso realizarnos, fortalecernos y aportar algo para la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Todo el capítulo 4 del segundo libro de Samuel trata sobre la muerte de Isboshet. Ave o manó, corricua, o sea, oye yuca, oye capita, oye acaón, por estos dos hijos de Rimón, de Beerot, Recaab y Baana. Ellos quieren congraciarse con David. Ellos se dan cuenta que el ejército de Isboshet está cayendo. Ese ejército que tenía mucha fuerza con Abner. Abner ya muere, es asesinado por Joab, las puertas, ¿verdad?, de la ciudad. Y bueno, ante toda esta situación, querían avivarse. Y por eso es que llevaron la cabeza de Isboshet a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Ellos quieren argumentar bien, como para decirle: estas son las cartas credenciales con las que Recaab y Baana, ¿verdad?, se presentan a David. Royuca, hijo de tu, ya esta oña de ella, ya muy en superlativo ahí de tu super enemigo, ¿verdad?
Tu super enemigo. Este es el hijo de tu super enemigo, Saúl, que atentaba, o Sura ya lleve, que atentaba contra tu vida. O vea algo ya es huella como para que David entonces quede así sorprendido y como maravillado y dice, por fin allá. Pero le salió el tiro por la culata de estos dos porque David no acepta y hoy vea. Deslealtad, infidelidad a la palabra no es mía. Por eso que nosotros decimos siempre, ¿verdad? Este libro de Samuel es un libro político, pero especialmente para políticos, para los políticos. Un mioñe candidataba, un mioñe moñaba al frente de la comunidad. Hoy cuajanguaya y cuaimba, ella bañante, ñañe moñana cutendo taishanamo, delante del pueblo y de la gente. Upeana hoy con libro, la ya lejama, la ya, eno por lo menos la yande la cristianoja. La yande político, bueno, nindo leyo y con nindo y cuayo y lo existía con personaje con. Pero con entonces ña genduana, ya hechana, jaupeya ñañe mongue. Ñañe punu, ya cuella, ya pombe, catupe, ¿verdad? Entonces, para entender cuál sería la propuesta, en este caso, de la Biblia. Va a ver Biblia en la bomba, deslealtad, falta de palabra, es lo peor para el Señor. Jaupeya bella cañande a través de la actitud de David. Entonces, aquí la justicia de Dios, queridos amigos, podemos decir que no necesita la intervención humana injusta. Vaya surayana. Entonces, la justicia de Dios, ñandé, la justicia de Dios, no necesita la intervención humana injusta, en forma injusta. Hay problemas, ¿verdad? Interesantes dentro de esa teología de la liberación. El Papa, después Ratzinger, ¿verdad? Cuando era todavía prefecto, de todo lo que era la parte de la doctrina de la fe, muchas cosas miraba con respecto a lo que podría decir esa teología de la liberación. Ya era teología de la liberación. Porque en realidad toda la teología es siempre de liberación. Pero lo que se cuestionaba, y el Papa Ratzinger, todavía antes de ser Papa, con Juan Pablo II, subrayaba mucho, era la cuestión de la violencia, ¿verdad? Porque ahí medio de cierta manera indicaba y decía que la violencia era como permitida, ¿verdad? Permitida para que uno vaya y haga cosas negativas para defender al pueblo, ¿verdad? Cosas negativas. Pero pean la ñandeña maña ponó allá esa ponó a ver ni David, y coste que estamos en el Antiguo Testamento, David tampoco está de acuerdo, no está de acuerdo, absolutamente. Y entonces por eso tuvimos así ciertas dificultades, pero el 99% de la teología de la liberación es maravillosa, ¿verdad? Porque la libertad, la liberación de todo lo que es el dominio del mal, el dominio del pecado. Pero que esa libertad y el dominio del pecado aquí nos dice bien, que la justicia de Dios no necesita, no necesita la intervención humana injusta. Los asesinos de Isboset pensaron que estaban ejecutando la justicia de Dios, y ya por la justicia de Dios vive. Pero en realidad actuaron por su propia ambición. Propia ambición. Y esto nos enseña que Dios no necesita que hagamos justicia por nuestras propias manos de manera injusta. Y la enseñanza es que la verdadera justicia viene de Dios y se cumple en el tiempo. Pero ahí está la perseverancia y la gran paciencia, como decimos también, la gran paciencia de Job, ya ñande. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando sus compañeras en el taller de hilados de su padre llegaban a trabajar, Ana María Rosa Galo desde hacía rato ya oraba junto a la puerta y era la primera en ingresar e instalarse en su puesto y comenzaba a hilar con presteza al compás de fervientes plegarias que no paraba de musitar, mientras las demás obreras se enfrascaban en conversaciones insulsas. Al sonar la campana para el descanso a mitad de la mañana, se perdía de la vista de todas y en un bosquecillo cercano se embebía tanto en la oración que en muchas oportunidades no escuchaba el llamado para retomar sus labores y varias horas después reaparecía como si nada y regularmente la esperaba su papá para azotarla después de pedirle cuentas, dado que algunas operarias envidiosas le ponían la queja. Pero una vez revisada su producción, comprobaban que su rendimiento era muy superior al de las demás, a pesar de que todas eran adultas y ella apenas contaba 10 años. Un día, en el que la niña se quedó en el bosque, sus intrigadas colegas le montaron guardia a su telar, con el fin de saber cómo se las apañaba Ana María para cumplir con su cuota diaria de hilados, y se quedaron estupefactas al comprobar que la rueca, como si fuera manejada por manos invisibles, operaba a gran velocidad, y su nivel de productividad esa mañana superó con creces lo hecho por el resto. Entonces, corrió por el pueblo el rumor de que los ángeles le hacían su trabajo y a partir de entonces la llamaron la Santita. Ana María Rosa Nicolasa Gallo, nacida en Nápoles el 6 de octubre de 1715, era hija de Francisco Gallo, un comerciante que descargaba su carácter violento en la esposa y en la niña, a la que desde muy temprana edad obligó a trabajar en extenuantes jornadas y con tareas tan pesadas que ni siquiera sus compañeras adultas podían cumplirlas. Sin embargo, Ana María nunca se quejaba y se fortalecía con las vidas de los santos que su piadosa madre constantemente le leía y ella imitaba en señal de sacrificio y entrega a Jesús. A los 16 años su progenitor consideró que era hora de casarla y se buscó un buen partido que le permitiera a él consolidarse financieramente, pero Ana María se negó rotundamente, aduciendo que había hecho votos de castidad y que su vida y su cuerpo pertenecían al Señor. Entonces el iracundo padre la azotó hasta dejarla medio muerta y luego la encerró en una celda y la tuvo a pan y agua varios meses, los cuales aprovechó Ana María para hacer penitencia, orar, ayunar y afinar la austera vida que habría de llevar en el futuro. Solo gracias a la mediación de Teófilo, un fraile franciscano, a instancias de su madre, en 1731 obtuvo su liberación y por fin pudo vestir el hábito de la Tercera Orden Franciscana, rama que no está obligada al enclaustramiento, y adoptó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas. Aunque continuó viviendo con su familia en la observancia rigurosa de la regla de San Francisco, centrada en la oración, la mortificación corporal, el ayuno y la meditación permanente, debió soportar la constante crueldad de su irascible padre, que se acentuó aún más al saber que Sor María Francisca de las Cinco Llagas poseía los dones de la profecía y la clarividencia, y como ella se negara tajantemente ante su insistencia para que explotara comercialmente esas dotes a su favor, la golpeó tan salvajemente que el obispo tuvo que acudir a las autoridades, las cuales le impusieron una caución y lo amenazaron con cárcel si repetía su conducta agresiva. Cuando murió su madre, por si acaso, Santa María Francisca de las Cinco Llagas huyó de él y aceptó el cargo de ama de llaves del padre Giovanni Pezzeri, a cuyo servicio estuvo 38 años, lapso en el que se enriqueció su vida espiritual con persistentes éxtasis, la reproducción física de las Cinco Llagas, con visiones que replicaban con fidelidad, especialmente en Cuaresma, la pasión y muerte de Jesús paso por paso. Durante la Eucaristía, la hostia, después de la consagración, se le escapaba de las manos a los sacerdotes y ante la sorpresa de los feligreses volaba hacia la boca de Santa Francisca, hacia la boca de Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Ello generó sospechas de manipulación y por orden del cardenal José Spinelli, el sacerdote Ignacio Mostillo le hizo un seguimiento de 7 años y la sometió a duras pruebas de las que siempre salió airosa Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Al disiparse todas las dudas,
Se convirtió en la figura más prominente de la iglesia en Nápoles y a ella acudían de todas partes en busca de consejo y sanación. Su austera vida y la entrega absoluta e incondicional a Dios y a los demás minaron su salud y murió a los 76 años, el 6 de octubre de 1791. Fue canonizada por el Papa Pío IX en 1867. Por eso hoy, 21 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa María Francisca de las Cinco Llagas que nos enseñe a soportar con paciencia las pruebas de la vida para la gloria de Dios. Ñandillarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con
Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el segundo libro de Samuel, capítulo 4, la muerte de Isboset, del versículo 1 hasta el 12. Este capítulo 4 nos habla de la muerte de Isboset. Pero él ahí ponen ella va la Isboset, oye yucamba, ella va la Isboset, o más no, porque esa traición. Y eso Dios no quiere. Y eso nos demuestra, ¿verdad? Y nos dice directamente que la venganza no es el camino correcto. Contra Abner, Joab, que le mata. Y además le mata ahí a sangre fría, un cuchillazo en el vientre, dice. Y bueno, hasta incluso, recuerden lo de Abner cuando le mata a Asael. Luego esa caña de lleva y que Absael le persigue a Abner, hoy veo disparar, y Asael, no le deja respirar a Abner. Y porque sabe, ¿verdad?, que Abner es el jefe del ejército, y él seguramente que estaba pensando. Él también está defendiendo a su tío, ¿verdad?, a David. Y dice que era luego tan veloz y tan rápido como una gacela, etcétera, etcétera. O sea, todas las características interesantes. Pero para decir, juventud, muchas veces do guapija o calculado mañana, sino que se confía mucho en sus propias fuerzas. En vez de que o guapija o calculado o mañana entonces se arriesga. Entonces es muy arriesgado, ¿verdad? Muy en la temeridad. Hoy que iba en el aspecto de la temeridad. Y por lo tanto,
no se dan cuenta de cuáles pueden ser los resultados, y resultados, por una parte, pueden ser positivos también, ¿verdad? Y ahí ya la gente, en el riesgo está la ganancia. Y kiosco, muy guerra, guerra. Bueno, y entonces algunos se arriesgan demasiado. Apean a la juventud. Apean lo que abuela a saber. Ojo, Abner, pero Abner era una persona que, imagínense, estaba al frente de todo el ejército de Saúl durante mucho tiempo, tenía mucha experiencia. Hoy cuando ponado esa en la comita, jovencito usa, ese yucaseina. Y él le había advertido, y varias veces le advirtió mientras le perseguía. Y el otro, testarudo, juventud testaruda, nos induce. Y ahí, después de avisar, el otro le decía, ya agarra la y lanza a peja, pues yo pues que te va a llevar, que voy a llevar. Y dice que le atravesó toda la panza, la barriga, y salió del otro lado. Y yo, donde la descripción. Y ahí mismo cayó muerto. Asael. Pero esto produce también, ¿verdad? Podemos decir que no es tanto a traición, ya es bepeya, porque había como un diálogo y diciendo, oh, basta, no hagamos estas cosas, vamos a tranquilizarnos, le dice. Joab y después Abisai, que son los hermanos de Asael, le persiguen también. Ellos por lo menos entendieron un poquitito más. Ahí Abner ya habla con ellos. ¿Hasta cuándo? Entre hermanos, para caer pebeta la ñandera huipata uno con los otros, si somos hermanos, la misma tribu, va a Etiopía, va a la Yeibotá. Y entonces ahí se calman los otros. Pero aquí está el mal después de Joab. Porque Joab, a pesar de que Abner se había acercado a David para hacer una alianza, un pacto y procurar la unificación de Israel, le mata también así a traición. Bueno, y aquí tenemos otra de estas traiciones. David no aceptó la muerte de Abner también y le maldice incluso a su sobrino Joab por lo que había hecho. Y él se lava las manos y dice, ni yo ni mi reino, no estamos absolutamente de acuerdo con lo que hizo Joab. Y después, ahora aquí estamos viendo, oye, David, con tu Isboshet, acá pero siempre para congraciarse. Por eso estábamos diciendo que la venganza no es el camino correcto. Ellos quieren justificar su crimen diciendo que Saúl había sido enemigo. Traemos la cabeza de Isboshet, hijo de tu requete enemigo Saúl, que buscaba tu muerte. La venganza no es un valor cristiano absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús incluso nos llama a amar, perdonar y rezar por el enemigo. Amar, perdonar y rezar por tu enemigo. Imagínate vos, tu Shabbat. Entonces, queridos amigos, aquí es como para decir el amar al enemigo y ver un poco y dejar en manos de Dios para que Él vaya dirigiendo nuestra propia historia. Entonces, lo que tenemos que subrayar, queridos amigos, es que tenemos que tener mucho cuidado con las motivaciones egoístas que tenemos. Porque los asesinos de Isboshet no actuaron por justicia, sino que por un interés personal. No actuaron por justicia, sino que acompañamos y ponasegina con David en todo caso. Querían beneficiarse con este acto del asesinato de Isboshet ante David. Y ahora, ¿por qué Dios no nos nombras tus ministros, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Es como decir eso. Bueno, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes por el día de hoy. Gusto, Ginago, segundo libro de Samuel, la muerte de Isboshet. Tambañas en Boea lleva. Obeañas en Duanas, ya es sana. Cómo nosotros actuamos, cómo andamos por casa con respecto a el respeto a la vida y la dignidad humana. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.